Alejandro Lodi es investigador, es docente, es un extraordinario astrólogo, pero por encima de todo es una persona profundamente lúcida y sabia. Tuve el placer de conocerle a través de su libro, del que vamos a hablar hoy, pero no solo hablaremos del libro, lo importante es que Alejandro nos pueda trasladar su sabiduría. Y el libro se titula Quirón, el don de la herida. Así que voy a proceder a invitar a Alejandro a este encuentro y esperemos que la tecnología de Instagram nos soporte a Alejandro en breve aquí con nosotros. Vamos a ver si puede ya entrar Alejandro. Como os decía, vamos a hablar de la resiliencia, pero desde el punto de vista del mito de Quirón. Alejandro, querido. Pero ¿cómo estás, Alex? Qué gusto verte. Feliz de hablar con el amigo, con el maestro, y con el que considero de alguna manera hermano. Fíjate, y te lo digo de corazón, te lo dije la vez que me hiciste la lectura de la carta astral. Te dije, Alejandro, contigo hay una resonancia muy especial y no sabes el privilegio que supone para mí poder tenerte aquí. Bueno, sabes que esa resonancia es compartida. Yo tengo la misma sensación. Así, ¿no? Debe ser cierto. Seguro. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está siendo un año quironiano. Está siendo un año quironiano. Operaron recién a mi mamá de un cáncer, pero está bien. Y bueno, han pasado bastantes cosas. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, de la gracia en la desgracia, ¿verdad? De la revelación a través del dolor y del sufrimiento. Tema que, por cierto, muchas veces creo que se toca de una manera muy banal, muy superficial, muy de eslogan. Y lo que me admira en ti es la profundidad con la que te has acercado a este fenómeno de la resiliencia, de la transformación a través del sufrimiento inesperado, sorpresivo, injusto. Ujú. Querido Alejandro, ¿qué te llevó a escribir esta maravilla que es tu libro Quirón, el don de la herida? Em, bueno, yo descubrí a Quirón, creo que del mejor modo que se pueden descubrir los símbolos, que es a partir de la vivencia. Yo practiqué astrología durante muchos años sin usar el símbolo de Quirón. Ujú. Y ante un acontecimiento de mi vida, ante una herida absurda, arbitraria, ante un golpe con ese destino inesperado, con esas experiencias que uno no imaginó que podía vivir, que fue la muerte de mi hija. Por supuesto, siendo astrólogo, de cabeza me tiré a mi carta para buscar la explicación de semejante suceso Ujú. y no encontré ninguna. Ujú. En las claves astrológicas que yo utilizaba, ningún símbolo ameritaba el tamaño, podía contener el tamaño de la experiencia que yo estaba viviendo. Ujú. Y ahí fue que empecé a buscar símbolos que no utilizaba, y ahí fue que descubrí Quirón. Y al momento de abrir la ventana de Quirón, la correspondencia entre el símbolo de Quirón y lo que estaba viviendo era de tal magnitud Ujú. que, que tuve absoluta certeza de que se trataba de eso, ¿no? Y ahí empecé a investigarlo, y cuanto más investigaba, más lo corroboraba. Y luego presenté una ponencia en un congreso de astrología aquí en Argentina, y eso dio pie a un artículo, y eso dio pie a un libro, y eso dio pie a la otra corroboración de la verdad que hay detrás de estos símbolos, que es que apenas lo pude comunicar del modo que a mí me salía, no soy, no soy un académico, no soy un escritor versado en literatura, soy un diletante. Sin embargo, como lo que comunicaba estaba nutrido de esa verdad,
la resonancia con los demás fue tan contundente que de pocas cosas tengo tan pocas dudas como de el valor de Quirón en nuestras vidas, ¿no? De la relevancia de esa metáfora, de ese símbolo del sanador herido, ¿eh? Eso es. En nuestra vida. Y allí descubrí la resiliencia, y descubrí que en astrología el tema de resiliencia no estaba suficientemente desarrollado. Había astrólogos que hablaban de Quirón, pero no lo asociaban a la resiliencia. Y bueno, cuando uno cree descubrir algo, tiene que comunicarlo. Y es evidente que al comunicarlo, la resonancia con los demás es de tal magnitud que realmente no tengo duda. No es por arrogancia, pero es por experiencia, corroboración vivencial, ¿no? Transpersonal, además, en el sentido de que, claro, ahí está la fuerza de la conexión. Podríamos decir que es de alma a alma. Exactamente. Tú dices que no eres escritor, pero en tus escritos, y yo invito a todas las amigas y amigos que estáis aquí, que sigáis a Alejandro Lodi, que miréis sus vídeos, sus entrevistas. Es una fuente de inspiración, de sabiduría impresionante. Pocas personas, de verdad lo digo, pocas personas hay así actualmente en el mundo. Cuando escribes muy bonito y muy profundo, Alejandro. Sin duda habla tu corazón, habla tu alma. Yo creo que hay una cabeza muy bien puesta y mucho conocimiento sobre los mitos, sobre la profunda psicología que supone una profunda comprensión de la astrología tan mal interpretada a veces. Háblanos, si te parece, querido Alejandro, del mito de Quirón para irnos acercando a las cuestiones ya más profundas, pero a partir del mito. Sí. Bueno, usaste la palabra transpersonal y Quirón, que es un centauro que reúne en su condición de ser dos naturalezas, la animal y la humana. Esa condición de centauro es símbolo de que en Quirón se reúne la experiencia personal con la experiencia transpersonal. Quirón tiene un pie en el mundo personal y un pie en el mundo transpersonal. Es un puente y es un portal. ¿De qué modo se traduce? Bueno, Quirón representa, simboliza esa herida, como decíamos, como dice el tango, hay un tango que dice, la vida es una herida absurda, está bastante bien. Pero no solo eso. De esas heridas absurdas que no podemos evitar atravesar, sabemos que vamos a atravesar heridas absurdas. Lo mágico es que de esas heridas, en algún momento del proceso de la herida, no en forma inmediata, pero en algún momento del proceso de la herida, se revelará una dirección. Aparecerá la evidencia consciente de que por haber atravesado aquel episodio que no hubiera deseado atravesar, mi vida tomó un rumbo, tomó un sentido en absoluto voluntario. No es que uno ha decidido ese rumbo, sino que la vida, la herida nos ha puesto en ese rumbo. Y ese rumbo tiene que ver con el florecimiento de talentos, de dones, para que jamás imaginábamos que podíamos desarrollar y que nos llevan al encuentro con los demás, a compartir con los demás humanos este misterio del trauma del cual brota resiliencia, talentos y dones que no hubieran brotado si no hubiéramos atravesado ese trauma. Y hay muchas partes del relato del mito de Quirón que son muy, muy conmovedoras. Una es, bueno, esa herida por ser absurda, como nuestras conciencias capturadas por egos, que son necesarios también, viven en el mundo, en la pesadilla de la comparación. Lo primero que hacemos es no creer, no registrar que esa herida es un componente, esa herida absurda es un componente del humano, sino creemos que es una discapacidad singular, que nos ha tocado la desgracia
de atravesar esas experiencias de las cuales los demás, o la mayoría de las personas, no vive. Por eso es que en el mito, Quirón avergonzado, o en uno de los relatos del mito, Quirón muy avergonzado por ese sentimiento casi de discapacidad, que vamos ahora a registrar, vamos a comentar cuáles son las discapacidades de Quirón, las heridas de Quirón, avergonzado por su herida, creyéndola suya nada más, se oculta en una cueva. Y mientras está oculto en una cueva, solo cabe sentirse víctima de ser portador de herida. En algún momento, en el relato, Quirón se anima a salir de la cueva y a mostrar su herida, a exponerla. Sin orgullo, yo al decirlo puse una carga de orgullo, ¿no? Sin orgullo. Herida constitutiva de su identidad, pues es un centauro, es decir, es un monstruo, medio humano, medio animal. Exacto. Y por animarse a mostrarla, lejos de recibir burlas, lo que logra es conmover a los demás y a animarlos a que los demás muestren su propia herida, a que los demás salgan de su cueva, a encontrarse con los demás en el estupor de participar de una experiencia consciente que contiene traumas dolorosos. Y allí Quirón se hace más humano, se reconoce en lo humano y colabora, brinda un servicio para que los demás también se reconozcan en lo humano que nos constituye. Y a partir de allí, lo que era motivo de victimización se transforma en un servicio. Acompaña a los demás a atravesar sus experiencias traumáticas y a exponer la herida. Y al exponer la herida, permitir que brote la resiliencia. Otro de los problemas de estar refugiados en nuestras cuevas, avergonzados, es que en ese estado no hay ninguna chance de que brote los talentos que esa herida tenía como oferta, como oportunidad. Es corriendo el riesgo de la exposición, saliendo al encuentro con los demás, en donde se actualiza el talento resiliente, ¿no? Y tú comentabas la condición vergonzante de Centauro, y en verdad no quiero abundar en el relato, pero hay dos heridas en Quirón, ¿no? Una es física, otra es espiritual psicológica. La física, que es la menos importante, diría. Exactamente. Es que en una de sus patas de equino sufrió una herida en batalla, pero una herida absurda, porque si me hiere el enemigo, bueno, eso está dentro de lo previsible si me presento a una batalla. Ahora que la herida me la provoque el fuego amigo, que sea una flecha envenenada de mi aliado Hércules, el que me hiere, lleva la experiencia al absurdo, ¿no? Bueno, entonces Quirón allí porta una herida física que no cierra, es una herida que no cierra. La cualidad específica de la herida quironiana, a diferencia de otras heridas, es que la herida de Quirón no tiene cura, es una herida que no cierra. Que no y ahí está la clave, ¿verdad? Exactamente. El sanador permanentemente herido que no podrá sanar, pero que es gracias a la herida que contacta y conecta con el dolor del otro. Esto es fundamental, ¿no? ¿Por qué puedo acompañar el proceso del dolor del otro e incluso curarlo? Porque sé de qué se trata, porque lo siento, lo vivo. Porque estoy herido. Exactamente. Y mi herida es incurable, pero ahí el latido de mi dolor se conecta con el latido de tu dolor. Exactamente, exactamente. Entonces, el sentido de la herida es poder curarla en otros. Fíjate vos qué convocatoria a un genuino altruismo, ¿no? A lo verdaderamente transpersonal. Exactamente. Al fenecimiento del pequeño yo, porque la herida abre el espíritu y de alguna manera pone al ego en su lugar. Exactamente. Que es importante, tendemos a
a maltratarlo mucho al ego desde estas charlas, pero el ego tiene su función y es valioso. Es muy necesario. No se puede trascender algo que primero no se construye. Entonces, Absolutamente. es fundamental para trascender al ego, primero haberlo conformado. Y es una épica, es una hazaña. Está muy bien, en términos morales está muy bien tener un ego. Una vez que se ha constituido, en algún momento el ego se presentará como un estorbo, claro, como algo que Como impide. algo muy pesado, muy pesado. Había una vieja película, ya aquí vamos por la banquina, como decimos, ya abrimos calles laterales en nuestra conversación. Había una película, Las alas del deseo, de Wim Wenders, no sé si la recuerdas, Sí. donde a uno de esos ángeles que anhelaban encarnar, le es concedido el deseo de encarnar, y lo que le tiran literalmente por la cabeza desde el cielo cuando encarna es una armadura. Qué buena esa película. Símbolo, ¿no? Del ego. Bueno, vos querías encarnar, se te ha cumplido el deseo. Y la encarnación el ego es una armadura que nos protege y al mismo tiempo Nos aísla, nos limita. Nos endurece, etc. ¿no? Alejandro, bueno, dime. Perdona, sigue. No, Sigue. podemos decirlo ahora, podemos decirlo después. La otra herida constitutiva, la auténtica herida constitutiva. Eso es. Una herida espiritual, una herida del alma, que es la gestación de Quirón, ¿no? Mm-hmm. No hay que forzar mucho la interpretación del mito para concluir que Quirón es gestado en una relación no consentida, es gestado fruto de una violación. Y su madre, para eludir el acoso de Cronos, que fue quien es su padre, intentó disimular adoptando forma equina, convirtiéndose en una yegua, y Cronos descubre el truco y copulan bajo la forma de caballos. Y por eso Quirón nace, entre comillas, monstruoso, mitad humano y mitad caballo. Y ante esa gestación monstruosa y ante su apariencia monstruosa, es repudiado por ambos padres. Es decir, por el mero hecho de ser quien soy repudiado por quienes más necesito. Herida, quizás la peor de las pesadillas. La más atroz, la peor, la más brutal, la más brutal. Exactamente. Y esa es la herida quizás más vergonzante, cruel, brutal, de la cual también brota una resiliencia. Porque siendo abandonado por sus padres, no solo abandonado, repudiado, sus padres se alejaban con gestos de horror de él. Al quedar huérfano, es adoptado, y es adoptado nada más y nada menos que por Apolo, que es como sacarse la lotería de fin de año, el premio gordo de la lotería de fin de año, ¿no es cierto? Diríamos, ante el hecho brutal y desgraciado de ser repudiados por sus padres, también podríamos decir que Quirón tiene la enorme suerte, la enorme fortuna de ser adoptado por Apolo, que lo instruye en todos los saberes, en el arte de la paz, de la guerra, de las artes, etcétera, etcétera. Y en honor a la intimidad que creo que estamos generando en esta conversación, yo creo que si nos sinceramos, hay en el vínculo con nuestros padres, aunque no nos hayan repudiado, una herida.
por haber sacrificado lo que creíamos e intuíamos que éramos para satisfacer sus modelos y sus expectativas, por no haber sido lo suficientemente ajustados a lo que ellos deseaban, a favor de generar nuestro propio camino. Hay un complejo de culpa, no reconocimiento. Si nos ponemos freudianos, hay un complejo edípico en el vínculo con nuestros padres, que es no de este humano con estos padres, sino que es de el viaje de lo humano, ¿no? Incluso yo en el libro menciono, con mi formación católica, bastante bien salí a pesar de ello, pero recuerdo siempre siempre me impresionó la frase de Cristo en la cruz, ¿no? Donde habiendo soportado todos los vejámenes, antes de morir, dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Se indigna con su padre. Con su padre, sí. Dice, pero ¿por qué me has abandonado? Sí. Hay un reproche en el mismísimo Jesús crucificado. Como si fuera inevitable esa herida transgeneracionalmente. Exactamente. Y ahí delata que en el propio Jesús estaba la expectativa de que a último momento el Padre lo rescatara. Le evitaría ese dolor y esa tortura atroz. Y no se presentó. Por suerte allí no termina. Claro. Porque a lo que sigue, luego de haber gritado, Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Según el Evangelio que consultemos, dice algo así como, hágase tu voluntad y no la mía. Acepta que forma parte de su vida la ese aceptación destino. del Padre, ese destino, y que el Padre no venga a buscarnos. Fíjate qué imagen poderosa. ¿Quién es ajeno a esa inconsciente expectativa, ¿no? De que el padre o la madre venga a rescatarnos en el momento más delicado de nuestra vida, ¿no? Y a la vez que potente el hecho de que en realidad, incluso para él, supuestamente su destino estaba oculto. Porque si no, no haría esa proclama. Es decir, la vida como proceso de incertidumbre constante. Exacto. De incertidumbre que se revela milagrosamente a veces en aquello que no esperábamos y que nos hiere. Donde ahí se abre el don. Y fíjate, querido Alejandro, que el centauro a mí me parece una figura preciosa. De hecho, los caballos son animales hermosísimos, con una extrema sensibilidad. Y la combinación de ser humano y centauro, si en el mito se define literalmente como monstruosa, en realidad es de una belleza que puede ser abrumadora, pero que viene dada el rechazo, el miedo a ser rechazado de Quirones por el que dirán los demás, porque en realidad no reconoce su propia belleza, y también por una extrema vulnerabilidad, esa sensibilidad infinita que tienen los animales, que tienen los caballos. Por lo tanto, qué acertado que está el mito en la construcción hasta biológica de la encarnación de Quirón. Sí, y en línea con lo que comentas, ¿no? Es muy curioso, muy curioso, es una corroboración de la validez del símbolo. Los hechos que en nuestra cultura fueron sincrónicos al momento de descubrimiento de Quirón. Quirón es un cuerpo astronómico que se descubre apenas hace poco más de 40 años. La astrología utiliza el símbolo de Quirón en las últimas 3 décadas, porque antes no se había descubierto ese cuerpo. Fíjate vos que entre muchos otros acontecimientos sincrónicos al descubrimiento de Quirón, entre ellos el surgimiento del concepto de resiliencia en la psicología, que es de la década del 70, la equinoterapia, Sí, exacto. la creación de caballos
del contacto con el mundo animal, específicamente con el mundo equino, como clave de sanación. Hoy está mucho más difundido, pero no era tan conocido hace 40 años, y el mito griego ya lo sabía. Ahí está todo. Qué fascinante, qué conexión con la sabiduría a través de la simbología. El don de la herida. Retomemos ese maravilloso subtítulo en el que sintetizas la revelación de tu libro, porque es un libro profundamente revelador. El don de la herida. Háblanos de eso, querido Alejandro. El don de la herida. Hablabas de una dirección, hablabas de el don en la herida como la revelación de un sentido, de un propósito vital inimaginado, donde de repente puede encontrar el ser humano en ese dolor, en esa pérdida, en esa enfermedad, un camino de servicio a los demás, de trascendencia, gracias paradójicamente a la herida. Exacto. Sí, hablando de lo transpersonal, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a creer que los dones son nuestros. Los talentos. Qué bueno. Yo tengo Qué bueno. don, tengo gracia y me presento al mundo de esa manera. Y inconscientemente, inocentemente, creemos que los dones son cualidades personales. El don de Quirón, al revelarse a través de una experiencia que nosotros como personas no hubiéramos deseado vivir, y que con el tiempo manifiesta una dirección, en el proceso de la herida se manifiesta una dirección que no habíamos imaginado seguir. Claramente el don quironiano es un don que nos convoca. Es un don de la vida que se actualiza en nuestra participación. Es algo que la vida tiene preparado para nosotros, no que nosotros aspiramos a desarrollar en la vida. No está mal tener aspiraciones personales. Porque además lo rechazaríamos. Es decir, a la inmensa mayoría, por no decir a todos los humanos, si les dijeran, no, es que en la enfermedad de este hijo, en tu enfermedad, en la pérdida de este ser, se te revelará un camino, una dirección, un sentido, dirías, no, evítame ese tránsito, por lo que más quieras. No me hagas pasar por ese dolor atroz que sentiré injusto, que sentiré sin sentido, que sentiré siniestro. Qué paradoja, ¿verdad, Alejandro? Es tal cual así. Y si en mi caso la investigación del símbolo astrológico de Quirón tuviera algo que ver con mi resiliencia, como creo que sí, no es ese libro, no sé si sería el que me estaría dispuesto a escribir si me lo ofrecieran. Preferiría escribir sobre otra cosa. Sobre otra cosa. Pero fíjate la resonancia que genera. Yo nunca en ningún directo había observado tantas muestras de cariño, tanto reconocimiento. Hay una vibración, hay una onda que está dirigida hacia ti por parte de las amigas y amigos que te están escuchando. Detrás de esa herida no solo hay la revelación de un don, hay una comunión con el otro. Bueno, absolutamente. Bueno, cuando hablamos de esto, y cuando en consulta se abre el tema de Quirón, se genera es mucho más que, o mejor dicho, se genera una empatía que provoca una intimidad con el otro. Es realmente una metáfora de salir de nuestras cuevas. Y esa intimidad es muy celebratoria, es muy... Uno siente, qué bueno que descubrí esta intimidad, y si nos ponemos a reflexionar, bueno, pero esta intimidad la logré a partir de la experiencia traumática, aparece la paradoja nuevamente, ¿no? Por haberme animado a exponer
surge esa posibilidad de intimidad con el otro, que creo que tenemos el compromiso de alimentar, de nutrir, porque en nuestras vidas ordinarias y cotidianas no habilitamos mucho el contacto con esa dimensión de herida. Las producciones de nuestro comportamiento social, las producciones de la cultura. La orientación al hedonismo, fundamentalmente, a la superficialidad, a lo Al banal, éxito personal. a la materialización de la vida. Incluso en nuestras actividades, en nuestro medio, la promesa de realice este seminario y dejará de sufrir, ¿no es cierto? Sí, sí. En 24 horas, en 24 horas. En 24 horas te iluminarás. Es muy fácil profanar esto, ¿no? Esta intimidad tan sagrada, es muy fácil profanarla hasta incluso involuntariamente, ¿no? Con lo cual, si por algún motivo hemos despertado esta conciencia, nos exige ser muy responsables con esta conciencia a la que hemos despertado, porque si cometemos profanación sería mucho más severo, un pecado mucho más severo, ¿no? Absolutamente. Hay otro concepto maravilloso alrededor en tu libro, en la profundidad en la que buceas, no solo astrológicamente, no solo simbólicamente, también este astrólogo humanista que eres, es un gran psicólogo, con una mirada profunda. La relación de Quirón con la muerte, el hecho de reconocer nuestra limitación, nuestra finitud, porque la herida es un susurro que nos dice, eres mortal. La convivencia que abre la herida quironiana a la evidencia inevitable de la muerte, a la fragilización, a la vulnerabilidad, y desde ahí, como puerta de contacto profundo con todos los demás, desde la humanidad sencilla, humilde, ¿no? Herida. Sí, sin duda. Y además algo mucho más sorprendente, ¿no? Porque si soy consciente de portar una herida que no cierra, ¿cuál es la ventaja de ser inmortal? La paradoja de Maravilloso, maravilloso, maravilloso. La paradoja de Quirón es que además de portar una herida que no cierra, es inmortal. Es tremendo, Es tremendo. es Con lo cual, tremendo. La herida ilumina, eterna. exactamente, ilumina una sombra tremenda de nosotros como humanos, que es poder ver que, poder ser conscientes de que la muerte es tanto una pérdida, la pérdida de la vida, como la liberación del Absolutamente. dolor. Y es por eso que finalmente Quirón muere, es un inmortal que muere, pero fíjate vos con qué característica, ¿no? Bueno, Prometeo estaba condenado a que un águila le coma el hígado durante el día y se regenerara Se ese hígado, regenere por la noche. una pesadilla, una vida de pesadilla. Y Zeus le plantea que la única posibilidad de liberarse de ese tormento es que un ser inmortal aceptara la mortalidad. Y allí levanta la mano Quirón. Es hasta emocionante. Sí, bueno, yo esto te lo digo ahora, lo he dicho 1000 veces, lo he escrito y cada vez que lo digo se me pone la piel de gallina. Piel de gallina decimos aquí. Sí, Se sí, me también, eriza también aquí. También lo decimos acá, sí. Sí, es absolutamente conmovedor. Porque fíjate que no es un suicidio. No. No es repudiar la vida, sino
reconocer el carácter liberador de la muerte y que la muerte forma parte del proceso de la vida. No es una anomalía que debemos evitar. Se hace doblemente humano por la herida y finalmente por abrirse a la muerte, ¿no? Exactamente. Y fíjate cómo en estos últimos 40 años, con Quirón ya descubierto, el vínculo con la muerte, no sé qué opinas, pero el vínculo con la muerte se está transformando profundamente en la conciencia humana. Sin duda. El valor de mantenerse con vida a toda costa, el valor de prolongar la vida de mostrarnos eternamente jóvenes. Bueno, ¿Qué sentido tiene eso? una causa perdida, absolutamente, ¿no? Pero el acompañamiento al proceso de morir de los enfermos terminales o el acompañamiento de la muerte natural por vejez, cada vez está más comprendido incluso por las más rígidas instituciones médicas. Hasta hace 30, 40 años o menos todavía, alguien que llegaba en condiciones terminales a una clínica era mantenido artificialmente y transformándose en una pesadilla para ese ser, para los familiares, ¿no? Y hoy comienza a haber una resignificación de una palabra que hasta hace poco tiempo era un tanto maldita, como la palabra eutanasia. El respeto, honrar la muerte, el respeto por la muerte. Que a la vez es honrar la vida, que a la vez es honrar la vida también. Puesto. Porque, claro, a veces se plantean como algo antagónico y no. En realidad, mantener un cuerpo artificialmente con vida es profanar lo sagrado de la vida y de la muerte. Y fíjate cómo a mí me sorprende, quizás no me había dado cuenta de esto hasta investigar en todo esto, los animales para saber cómo morir. Los animales, nuestros animales domésticos, incluso, sí, por supuesto. En un momento se retiran a morir y resisten nuestra invitación a llevarlo a veterinarias, se retiran a un rincón a morir sin ningún tipo de dramatismo, serenamente. Y esto es algo que los humanos creo que estamos aprendiendo también. Quizás en algún momento lo supimos y después lo olvidamos y estamos recuperando esa Pero eso forma parte de Quirón, a la vez que es profundamente sabio y empático, es instinto. Exactamente. Es instinto. Y el problema del mundo de hoy es que nuestra mente vive en función del futuro, lo cual le impide librarse al presente, como hacen los animales. Exactamente. Estamos apegados a las valiosísimas e importantísimas construcciones que hemos sabido desarrollar, ¿no es cierto? Y en esas construcciones, si la conciencia se identifica con las construcciones, no está mal construir en el mundo, pero si nos identificamos con las construcciones, hay algo de nuestro viaje que se extravía, ¿no? Perdemos algo de esa sabiduría instintiva, ¿no? Sin duda. Construcciones materiales y construcciones ideológicas, construcciones espirituales, ¿no? Dogmas muchas veces que incorporamos, creencias que nos impiden conectar con lo que es. Exactamente. Hay algo... Dime, Alejandro, sigue, perdona. No, por favor. Como hay un pequeño lag, como hay un pequeño diferencia de tiempo, a veces sin querer me parece que terminaste. Hay algo poderosísimo en todo lo que dices, porque son muchas las reflexiones que nos regalas tanto en tu libro como en tus clases, en tus cursos también, y en las entrevistas que siempre amablemente regalas
y que están en la red y que recomiendo a todas las amigas y amigos y a casi 1000 personas que nos están acompañando. Algo que me conmovió profundamente fue que a mí me gustó mucho la obra de Viktor Frankl en un momento de mi vida en el que ya de muy jovencito pasé por una falta de sentido vital, ¿no? Y Nietzsche y Frankl dicen: quien tiene un por qué vivir encontrará siempre un cómo. Y Frankl, Viktor Frankl, dice que el sentido de la vida fundamentalmente se sostiene en el amor, amar a alguien o amar a algo, amar y crear, ¿no? Y lo dice alguien que sobrevive a Auschwitz, con toda la ignominia, con todo lo sórdido, con todo lo terrible, lo inhumano que supone eso. No obstante, es interesante el hecho de darte cuenta en la propia sangre que muchas veces lo que da un sentido a tu vida es lo que tú dices, ¿no? Alquimizar el sufrimiento para convertirlo en amor y creatividad hacia los demás. En tu observación, en tu experiencia, ¿de qué depende esa alquimia, Alejandro? ¿Por qué hay personas que viven el mito de Quirón en plenitud y otras se niegan a él, se cierran a él y viven con amargura la experiencia y no hay una elaboración de duelo que permita una revelación? Sí, yo creo que para desarrollar la dimensión espiritual de nuestro viaje se requiere mucho coraje, mucha valentía. A mí me gusta mucho esa imagen. Y muy comprensiblemente, ante el hecho traumático, lo primero que hacemos es reaccionar. Ante el hecho de estar viviendo una situación que nunca imaginé que iba a vivir, lo primero que, hasta te diría como mecanismo de defensa, como posibilidad como posibilidad de sostener esa experiencia, reaccionamos. En mi caso, históricamente, mi reacción fue la negación o la amnesia, ¿no? De hecho, a partir de haber descubierto Quirón y de ese momento traumático de mi vida, en realidad también recapitulando, reconocí que ya había vivido un montón de momentos traumáticos que habían quedado bajo forma de negación o de amnesia. Y la otra forma de reaccionar es la victimización, el convencerme de que eso es absolutamente injusto, no tendría que haber ocurrido en mi vida, y si ocurrió en mi vida es porque fui víctima de alguien. O en última instancia, si no hay un alguien, de Dios. No importa. Pero eso no tendría que haber ocurrido, y si ocurrió es porque fui víctima de un hecho injusto. Si la identidad, si la conciencia hace identidad en ese mecanismo de defensa de victimización, como también se hace identidad en el mecanismo de defensa de la negación, no hay posibilidad de registrar el florecimiento de esa oportunidad alquímica a la cual hablabas, ¿no? Se bloquea toda posibilidad de resiliencia. Creo que nuestras identificaciones, nuestras cristalizaciones de identidad es una metáfora, cabe en la metáfora de estar refugiados en las cuevas. Nuestras identidades victimizadas o amnésicas son Quirón adentro de la cueva, ¿no? Y en algún momento la vida va a presentar el desafío de darme cuenta que ya caducó el mecanismo de defensa. Algo en mí empieza a sospechar o le es muy difícil sostener la negación o la victimización. Y en ese momento hace falta coraje, valentía. Qué interesante. Porque fíjate, no sé si conoces a David R. Hawkins y su mapa de la consciencia. Él dice que el coraje, que no es ausencia de miedo, es consciencia de que vale la pena, volvemos a Quirón, arriesgarse. Sí. El coraje es el nivel de consciencia que nos lleva de la fuerza, es decir, de la depresión, del malestar, de la envidia, del miedo, del orgullo, al poder. Es decir, de alguna manera pensaba en la gran luminaria, en el sol, ¿no? A la voluntad consciente. Exactamente.
exactamente. Sí, sí. A mí me gusta mucho registrar en nuestras vidas esos invitar a la meditación acerca de cómo la vida nos presenta en algún momento la oportunidad de soltar esa identificación, no para cumplir con un modelo, no por voluntad de Dios, sino porque soy consciente de lo ilusorio. Lo creí verdadero hasta hoy, pero hoy me doy cuenta de que esa identidad y esa identificación esa identidad hecha en la victimización es anacrónica, es disfuncional. Me di cuenta del truco. Estéril. Exactamente. Pero como uno tiene toda su vida organizada en esa identidad de la victimización, red de vínculos, familia, posición en el mundo, hay que tener mucho coraje para salir de esa falsa seguridad, ¿no? Y por analogía, haciendo una leve incursión astrológica, Quirón nos sitúa en la frontera entre lo personal y lo transpersonal, entre las órbitas de Saturno, la rigidez, la contención, digamos, el último bastión de la construcción egoica, y Urano, que es la liberación, el chispazo, la revelación, la revolución, y él se mueve en una órbita excéntrica entre Cronos, Saturno y Urano. Exactamente. El sentido, la simbología que surge ahí es impresionante también. Sí, casi que es como un hilado que hace, ¿no? Entre las dos órbitas, porque por momentos entra en la órbita de Saturno y por momentos va más allá de la órbita de Urano. O sea, va como enhebrando esas dos órbitas, ¿no? Y sí, esta cuestión, cuando uno hace contacto y está abrumado por el dolor de una herida, es probable que en algún momento, además de victimizarse, pida ayuda, busque ayuda o se trate con un terapeuta, con un maestro espiritual. Siendo así, en algún momento de la terapia y en algún momento del encuentro con ese maestro espiritual, se va a plantear el desafío de reconocer lo sagrado en esa herida profana. Es por la herida por donde entra la luz, dice Rumi. Eso podemos hacer la predicción, ya que estamos hablando con un astrólogo, este astrólogo puede hacer la predicción de que forma parte orgánica del proceso terapéutico, que en algún momento haya un insight, un darse cuenta. Una revelación. Exactamente. ¿Y qué es esa revelación? Darme cuenta que ese hecho que ocurrió y del cual fui víctima tiene otros niveles de significado que si me animo a entrar en ellos, a resonar con esos niveles de significado, me libero de la victimización. La gracia en la desgracia. Exactamente. Y allí se plantea, ¿tienes el coraje de soltar la victimización? Y un amigo preguntaba, ¿y de dónde narices se saca el coraje? Y probablemente el coraje, me ha hecho mucha gracia, y probablemente, no sé si estarás de acuerdo, querido tocayo, que probablemente el coraje surge cuando te olvidas de ti mismo y pones esa herida al servicio de los demás. Sí, sin ninguna duda. Y yendo a lo práctico, ese coraje también es algo sensato. ¿Por qué? Porque si no quiero sufrir más, si realmente quiero liberarme de lo que me duele, lo que me invita a coraje me está ofreciendo la salida. Con lo cual, si no tengo coraje para ser consecuente con ese insight o con esa revelación, permaneceré en el sufrimiento que me hizo ir a esa terapia o a tomar contacto con ese maestro espiritual. Claro.
Claro. La salida se ha presentado, la salida que yo buscaba se ha presentado, y por temor o por cobardía, permanezco en la misma situación de sufrimiento. Comienza. A ver, Alejandro, ¿me oyes bien? ¿Hola? Parece que perdimos el sonido. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, perfecto, ¿Me escuchas? perfecto. Te escucho bien. Batería y me conecto. Fenomenal, sí, porque por un momento trastabilleó el sonido. Vamos a permitir que Alejandro conecte. Alejandro, Paul Eluard escribió: cuidado con la tristeza, es un vicio. Claro, Y exactamente. se llama, la adicción a la tristeza se llama melancolía. Exactamente, exactamente. Y genera adicción ese estado de ánimo. Puede generar adicción. Sí, claro, claro. Y es la estructura melancólica es una estructura que está en lo humano y está en cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual tenemos que estar siempre muy alertas. No son melancólicos los otros. Hay una estructura melancólica potencial en cada uno de nosotros. Lo neptuniano, una parte de lo neptuniano. Muy ligada a lo lunar, diríamos, a sentir También, también. Y a su octava todo, mayor, Neptuno. que Qué el bueno. futuro es solo riesgo. El pasado es lo seguro, el futuro solo puede traer malas noticias, etcétera, etcétera. Me gusta pensar que incertidumbre es el nombre que utiliza la sorpresa cuando quiere atemorizarnos. Claro, claro, claro. Bueno, gracias a la astrología podemos abordar diferentes niveles de significado para los mismos símbolos, y el mismo símbolo, no importa cuál, Urano, pero no importa, que representa la incertidumbre, es el que también simboliza lo creativo. Claro. Y la liberación. Y la libertad. Entonces, Exacto. yo voy a ser libre en el momento que esté seguro para hacerlo, y no es nada. Esto no va así. Esto no va así. Voy a ser creativo en el momento que haya garantías para ser creativo, y no. Por Nada eso es más creativo, maravilloso algo. nada más creativo que el Exacto. lienzo en blanco. Está lleno de potencial de creatividad y genera una angustia, una pavura, la pavura, la angustia de la hoja en blanco, ¿no? Por lo tanto, Quirón nos permite pasar de vivir de la falsa certidumbre inconsciente a la incertidumbre consciente. Quirón mueve solo un prefijo y dice: desengáñate, la vida no es certidumbre inconsciente, no esperes nada garantizado, la vida es incertidumbre, pero vívela conscientemente. Exactamente. Y también Quirón nos permite ver en Yin Yang y reunir dos conceptos y dos experiencias que parecen en nuestra vivencia cotidiana estar completamente disociadas y ser antagónicas incluso, que es la felicidad y el dolor. Ahí está. Felicidad y dolor, lejos de ser uno la negación del otro, son un yin-yang. No hay posibilidad de experimentar felicidad real sin conciencia del dolor. Y a la vez el dolor te hace valorar profundamente el abrazo de la felicidad. La resiliencia nos obliga a abrazar el dolor porque de allí brota un sentido. Absolutamente, absolutamente. Querido Alejandro, quiero ser muy respetuoso con los tiempos. Faltan 5 minutos para cumplir esa hora y quisiera recordar a todas nuestras amigas y amigos que que esta entrevista quedará grabada, que va a quedar reproducida en mi página de Instagram, que la vamos a colgar también con tu autorización en el canal de YouTube, haciendo referencia a todas tus redes sociales. Os invito a que sigáis a esta persona extraordinaria, este ser de luz que es Alejandro Lodi. Os invito a que leáis su libro Quirón, El don de la herida.
Y a Alejandro, ya para despedirnos, ¿hay algo que no haya sido dicho, alguna idea que quedó en el tintero? ¿Hay algo que quieras compartir? Creo que hemos sido bastante amplios y prolijos. Yo celebro que esto sea, que Quirón sea la excusa para encontrarnos en esa intimidad de la que hablábamos, ¿no? Cada vez valoro más esa intimidad que a veces nuestras sensibilidades humanas son capaces de vivir. Y yo te agradezco de corazón toda tu consideración. Tú sabes que comunicar algo, escribir un libro, yo uso la metáfora de lanzar un mensaje en una botella al océano, ¿no? Que uno quiere comunicar algo y está esperando que llegue a alguna orilla amable. Y teme que acaso no llegue a ninguna orilla o llegue a orillas antipáticas. Y realmente siento que está justificado la realización de ese libro por la resonancia que ha alcanzado en vos y por el vínculo de hermanos que hemos generado aún sin conocernos físicamente. Así que debe ser hermandad del alma, entonces. Hermandad quironiana, porque surgió sorpresivamente, y eso es lo maravilloso de la vida, que igual que esa aparente desgracia, va a surgir también la gracia, va a ir surgiendo inesperadamente. Bendiciones para tu mujer, para tus bellas hijas, para tus preciosos nietos, y felicitaciones por tu compromiso en tantas causas necesarias en tu país y por la divulgación de todo lo que haces para ayudarnos a despertar, muy querido amigo, muy querido maestro Alejandro Lodi. Muchísimas gracias. Gracias de corazón, hermano. Gracias. Hasta pronto. Un beso. Chao, Alejandro. Chao, amigas y amigos. Muchas gracias por vuestra presencia y volveremos a hablar con Alejandro porque esto ha sido extraordinario. Un gran abrazo a todas y a todos.